todo el público. Pues agradezco en primer lugar al Instituto Veracruzano de la Cultura, a la Asociación Jalapa Antiguo, así como, bueno, desde luego a la directora del IBEC, la maestra Silvia Alejandre, y al presidente de Jalapa Antiguo AC, Jorge Díaz, por invitarme para impartir esta conferencia que gira en torno a los 200 años del fin del dominio español, del régimen español en Jalapa, ¿no? Entonces, es importante precisamente estas fechas porque precisamente a finales del mes de mayo fue en aquel mayo de 1821, pues la villa de Jalapa se rindió y quedó, digamos, ya liberada de el dominio español, ¿no? Precisamente por eso me parece importante que en esta conferencia pues reflexionemos, platiquemos y tengamos pues un panorama general de los acontecimientos que antecedieron y cómo se llevó a cabo este proceso que, bueno, culminará meses más adelante ya con la firma de los tratados de Córdoba, con la proclamación de independencia y la instauración del primer imperio mexicano, que significaba pues formalmente el rompimiento del vínculo de dominación con la corona española. Y entonces pues aquí vamos a ver que Jalapa, como otros espacios, otras poblaciones de Veracruz y de la Nueva España de aquel momento, pues tuvieron un lugar muy importante, pero que, bueno, a veces pues obviamente no reparamos mucho en recordarlos, así que creo que esta ocasión pues es importante, es muy importante hacerlo, así que, bueno, voy a entrar en materia de esta conferencia. Hay que regresarnos un poco en el tiempo y justamente el público recordará pues que traemos ya más de una década de conmemoraciones precisamente de este proceso que nosotros conocemos como independencia de México, que no se desarrolló desde luego gracias a un decreto, gracias a un movimiento, sino que pues fue un largo caminar que inicia en 1808, ¿no? En el momento cuando el rey de España renuncia al trono, forzado por Napoleón Bonaparte, y, bueno, se refugia en Francia. Y, bueno, este acontecimiento, que no había tenido precedentes en los reinos españoles, pues genera todo un terremoto político, porque pues era una ausencia de un monarca aclamado por el pueblo como era Fernando VII, y que pues es considerada pues una suerte de descabezamiento del reino, ¿no? El reino y los dominios españoles se entendían pues como un cuerpo político en cuya cabeza estaba el monarca, y entonces pues este hecho no solamente cimbró a la península ibérica, sino que tuvo también resonancias muy significativas en América, en Nueva España, en Veracruz, y como consecuencia pues también en Jalapa, ¿no? Que Jalapa, cabe señalar, y como pues muchos de la audiencia deben saber, muchos miembros del público interesado y conocedor de la historia, sabe que, bueno, Jalapa durante el periodo colonial, fines del siglo XVIII, primeros años del siglo XIX, pues tenía un lugar muy significativo, muy importante dentro de la Nueva España, porque, pues como bien sabemos, fue escenario del desarrollo de las ferias comerciales cada vez que llegaba la flota. A pesar de que estas ferias dejan de celebrarse en 1776, que se lleva a cabo la última, y luego libre comercio, pues implantó otras formas de comercializar, intercambiar mercancías. Jalapa sigue teniendo un papel muy relevante por el hecho de que pues era la primera población en el camino de Veracruz a la Ciudad de México, y era pues aquel espacio donde se asentaban pues la comunidad
de mercaderes de Veracruz. Y bueno, en esos años previos al estallido de la Guerra de Independencia, Jalapa pues también había sido muy favorecida con privilegios que la corona española le había otorgado. En el espacio que va de 1791 a 1808, pues Jalapa recibió el título de villa, recibió también un escudo de armas, estableció su ayuntamiento también, y tuvo otra serie de concesiones que la corona española le había otorgado, ¿no? Y con esto pues se había consolidado Jalapa pues como una de las poblaciones más preponderantes de Veracruz, ¿no? O sea, no solamente por el hecho de que aquí se establecía el poder económico, sino que también pues porque políticamente había ganado fuerza, además de que era una población donde también se encontraban establecidas las tropas, gran parte de las tropas emplazadas en Nueva España, ¿no? Habrán escuchado el público los acantonamientos de tropas, que no eran otra cosa que fuerzas militares profesionales, principalmente con soldados criollos que de diferentes poblaciones de la Nueva España habían llegado a Jalapa a acuartelarse y esperar una posible invasión del ejército británico, ¿no? Que era el enemigo de la corona española. Entonces aquí vemos que Jalapa y por consecuencia Veracruz y su costa pues habían adquirido una importancia sin precedentes dentro de los intereses estratégicos de la monarquía española de este periodo tardo colonial. Y es así en este escenario donde pues estamos viendo que está llegando Jalapa, ¿no? A la década de 1810. En Jalapa se conocen los acontecimientos con los que abrí y comencé narrando esta conferencia. Se sabe, llegan las noticias de la abdicación del rey, llegan las noticias del expansionismo de Napoleón Bonaparte, de las conquistas militares eh, que el emperador de los franceses estaba consiguiendo en Europa, y esto pues también genera mucha inquietud entre los grupos dirigentes, entre los gobernantes, entre los miembros del ayuntamiento, entre comerciantes, porque pues no se sabe, ¿no?, qué va a suceder. Nosotros pues ya desde la perspectiva de 200 años después de todos estos hechos pues sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Pero vamos a situarnos en el momento en que estos personajes vivían y están enfrentando el día a día de los hechos, y bueno, saber qué decisión tomar, ¿no? Cómo plantarse frente al expansionismo francés, cómo reivindicar también la lealtad hacia la corona española, ¿no? Son acontecimientos que tuvieron que tomar decisiones importantes los gobernantes jalapeños, como fue enviar una diputación a la Ciudad de México en 1808 y declarar la lealtad de Jalapa al rey de España, ¿no? Eh, por otra parte, pues van cambiando muy rápido los hechos, se van desencadenando. Y llegamos a 1810, ¿no? Jalapa se conoce también a fines de ese año, hacia octubre, se tiene noticia del levantamiento del cura Miguel Hidalgo y de los acontecimientos en Guanajuato, ¿no? Se sabe pues de lo que había ocurrido en la ciudad, de la toma de la Alhóndiga de Granadita, se sabe pues que también se había conformado pues un gran movimiento social, pero pues también causaba preocupación, ¿no?, entre la población, entre el ayuntamiento jalapeño, pues por lo que podía ocurrir. Y como muchas otras poblaciones de la Nueva España, pues no se sumaron a la causa de Miguel Hidalgo, por las razones de que pues habían considerado que se habían cometido muchos excesos, y esto había restado simpatías por el proyecto que proponían Hidalgo y posiblemente proponían Morelos. Fue así que
Poblaciones como Jalapa, como Veracruz, como Córdoba, Orizaba y muchas otras poblaciones importantes, pues se declararon fieles, ¿no?, a la causa realista, lo cual era lógico. Muchas poblaciones lo hicieron en ese momento y procedieron pues a formar sus propios cuerpos de defensa, ¿no? Eran las compañías de patriotas defensoras de Fernando VII. Jalapa no es la excepción. Forma su junta de seguridad, forma su compañía también de patriotas y toma las precauciones necesarias para poder defenderse. Esto porque en los alrededores de Jalapa, sobre todo a fines de 1811, en octubre específicamente de 1811, es decir, había pasado todo un año entre que inicia el levantamiento del cura Hidalgo en Dolores y comienzan a presentarse los primeros brotes insurgentes alrededor de Jalapa, pues es cuando las autoridades locales pues determinan que había llegado la hora de formar también sus propios cuerpos de seguridad, y es así pues que tenían el propósito de patrullar la villa y sus alrededores para evitar pues brotes de rebeldía, ¿no? Así como todos sabemos, pues sí se llegaron a formar juntas secretas, llegó a haber también pues eh, conspiraciones, digamos, para cómo apoyar a la causa insurgente, pero bueno, sin embargo, la postura oficial de las autoridades fue el apoyo a la causa realista, ¿no? Y esto, bueno, es importante porque este, este apoyo se va a sostener durante todo el tiempo que va a durar la guerra insurgente. En otros trabajos yo he podido investigar más a fondo cómo se desarrolló la guerra en Jalapa y particularmente cuál fue la importancia que tuvo su población indígena, ¿no? En Jalapa, durante el periodo colonial, pues convivían dos sectores de la población agrupados en repúblicas. Por un lado teníamos la más antigua, que era la República de Indios o de Naturales, con un cabildo propio, que de hecho es el cabildo más antiguo que tiene Jalapa, que data del siglo XVI, y por otro lado teníamos la Comunidad o República de Españoles, que bueno, fueron aquellos que recibieron su título de ayuntamiento y de villa entre 1791 y 1794. Entonces, estos dos grupos, a pesar de que tenían diferencias, de que pues obviamente había tensiones al compartir el mismo espacio público, pues hacen a un lado sus diferencias. Y bueno, a través de ceremoniales públicos llevados a cabo tanto en la plaza principal de Jalapa, lo que actualmente hoy es la Plaza Lerdo, en la Plaza del Rey, o después Plaza de la Constitución, y ahora donde se ubica el Mercado Jáuregui, y también dentro de la parroquia y la catedral, pues eran los espacios donde se llevaban a cabo pues todos estos rituales ceremoniales de, de exaltación de la lealtad al monarca. Entonces se llevó a cabo, como en el pasado se había llevado a cabo las juras de los reyes españoles, pues también no fue la excepción, y se llevó a cabo con gran ceremonial, con gran pompa, la jura de fidelidad al rey Fernando VII, porque justamente pues a pesar de que estaba fuera de sus reinos, pues era una forma de reivindicar que se eran leales a los monarcas españoles y bueno, no se quería tener como algún vínculo con el dominio francés. Y, y entonces, bueno, estos años, entre 1811 hasta 1816, son años muy virulentos. Ahí, pues desde luego, hay mucho derramamiento de sangre, la Nueva España, como pues todos sabemos, la guerra es muy cruda, hay muchas pérdidas humanas y también pues las vías de comunicación se ven muy alteradas, el comercio también se ve entorpecido, hay brotes también de enfermedades como la tifo, que bueno, también van causando estragos
en la población, ¿no? La propia Jalapa pues se ve bastante también agobiada por estas dificultades porque entre 1812, eh, a lo largo de 1812 y parte de 1813, fue también sitiada, ¿no?, por las fuerzas insurgentes. Jalapa había sido, era en ese momento un bastión de defensa realista, estaba incomunicada con Veracruz porque estaba tomado el puente del Rey, actualmente el puente nacional, y también estaban cortadas las comunicaciones con Perote, ¿no?, en el castillo, la fortaleza de Perote, y entonces, bueno, tenía que la defensa, la guarnición que defendía Jalapa, pues tenía que defenderse con sus propios medios y recursos, ¿no? Fue así como se forma, Manuel Rincón forma una compañía de zapadores que estaban integrados por miembros de la República de Indios de Jalapa, los cuales se sumaron a las labores que ya venían desarrollando las compañías de patriotas defensoras de Fernando VII, que eran integrados por la élite de comerciantes jalapeña. Y bueno, fue así como pues en diferentes batallas pues se logra recuperar Puente del Rey, se restablecen las comunicaciones con el puerto y ciudad de Veracruz y comienza otra vez el comercio a fluir, ¿no? Pero bueno, la guerra había cambiado mucho las cosas, ¿no? O sea, una guerra no deja indiferente a la población, obliga a tomar posiciones políticas, deja también pues secuelas en cuanto a pues también diferentes posturas que adoptan los habitantes, simpatías o disgustos frente a proyectos sobre cómo organizar la nación. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque en estos momentos, entre 1812, pues ocurren cambios muy significativos. Uno de ellos es que al tiempo que Hidalgo y Morelos emitían decretos que abolían la esclavitud, que decretaban la desaparición de tributos, de trabajos forzosos, de que decretaban el fin de las deudas, la igualdad entre los habitantes, pues también desde las Cortes españolas, los diputados, tanto americanos como españoles, pues también redactaron una constitución de tipo liberal que pues introducía una nueva manera de organizar el gobierno y de normar la relación entre pues, los habitantes con sus gobernantes, en este caso con el rey. Y algunos cambios, bueno, más trascendentales, pues era que igualmente se estaba decretando que todos los habitantes, eran iguales, que los habitantes dejaban de ser vasallos para convertirse en ciudadanos, lo cual significaba, pues al ser ciudadanos, pues son sujetos libres, dejan de ser dependientes de otros, de señores poderosos. Y bueno, viene una serie de cambios muy importantes que entre ellos pues destacaban que también pues eran iguales españoles, eran iguales con indios, eran iguales también con los mestizos, y esto pues inauguraba un proceso de cambio, ¿no?, que sí fue muy llamativo para la sociedad porque pues implicaba que había nuevas oportunidades para acceder al gobierno, nuevas oportunidades para desarrollar actividades productivas o para participar pues en otros ámbitos de la vida pública, de la vida religiosa. Y, y fue así como vamos a ver que en Jalapa, como sucede en otras poblaciones importantes de la Nueva España, pues se van a establecer también nuevos ayuntamientos, ¿no? El ayuntamiento de Jalapa pues también se va a convertir en ayuntamiento constitucional, que va a aglutinar ya en un solo ayuntamiento, en un solo cabildo, a la población española, a la población indígena. Y vamos a ver, bueno, van a ser electos mediante
voto de la ciudadanía, van a escoger a quienes los querían gobernar y bueno, fue así como también se van transformando la composición de los ayuntamientos. Todo esto lo digo como preámbulo porque bueno, va a ser importante esto tenerlo presente en el momento en que va a avanzar el curso de los acontecimientos, va a madurar la guerra y pues vendrán otros acontecimientos muy importantes que vale la pena irlos explicando. Aquí me quiero detener justamente brevemente en que, ¿qué ocurre? ¿No? Que tenemos que ya hay un nuevo orden constitucional de tipo liberal, que, que había dicho pues, que todos los sujetos eran iguales, que se establecía un gobierno representativo, que se establecían ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales, que son aquellas que antecedieron a los congresos, ¿no? La Diputación Provincial de Nueva España es como la madre de nuestro Congreso de la Unión. Más adelante va a establecerse una Diputación Provincial en Veracruz, que va a ser también la semilla de la cual va a brotar después el Congreso veracruzano. Entonces, es un momento de cambios, ¿no? Muy importantes, pero sin embargo, a pesar de todo ello, la guerra sigue. Pues todos sabemos que limar asperezas entre bandos que han asumido posiciones ya muy encontradas es muy complicado y Veracruz sobre todo es un escenario, Veracruz ya digamos como provincia y Jalapa dentro de la misma, pues es un escenario de enfrentamiento cada vez más cruento entre insurgentes y realistas, ¿no? Y el objetivo es tomar Jalapa. Jalapa pues es defendida con uñas y dientes por los realistas a tal punto que a pesar de que hubo pues incursiones en los alrededores por las garitas de México, por la zona del Calvario, por la salida a Veracruz, pero bueno, fue complicado hacerse del control de Jalapa y bueno, finalmente los ataques fueron repelidos hasta que llegaron nuevos refuerzos procedentes de España, ¿no? Aquellas tropas que se habían desocupado ya de la guerra contra Napoleón, pues fueron también reubicadas y destinadas para América y estos nuevos refuerzos pues contribuyeron a que pues momentáneamente pues la Jalapa se mantuviera bajo el control realista. ¿Por qué, por ejemplo, Jalapa, Veracruz, Orizaba en su momento, aunque fue capturada Orizaba, por ejemplo, llegó a ser tomada por los insurgentes? ¿Por qué Jalapa, bueno, se mantenía bajo el control realista, ¿no? Se explica precisamente por su ubicación estratégica, porque era pues un punto que era fundamental conservar, lo mismo que Veracruz, pues porque era la puerta de entrada del comercio. Y en ese sentido, pues se puso todo el empeño para que los ejércitos fueran reforzados, para que estuvieran abastecidos y para que se mantuviera la lealtad al monarca. Entonces, pues parecía que después del año de 1815, que se dan las últimas batallas en el Puente del Rey, como dijimos, Puente Nacional, parecía pues que ya finalmente el proyecto, los ejércitos realistas habían triunfado y que la tranquilidad estaba poco a poco restableciéndose. No faltaban incursiones, escaramuzas dentro de Jalapa, como aquella que terminó con la vida de uno de los últimos gobernadores indígenas de Jalapa, ¿no? El señor Francisco Ortigoza, que era uno de los jefes de la compañía de zapadores, y cuya casa estaba, yo la ubico más o menos en la calle de Sayago, según las coordenadas que dan las fuentes de archivo, y que una noche, estando él en su casa con su esposa, llega pues una avanzada insurgente, irrumpe por la fuerza en su domicilio y bueno, fue atacado a machetazos al punto que quedó pues herido de muerte y al poco tiempo pues pierde la vida, ¿no?
había eventos de ese tipo, pero bueno, finalmente pues parecía, como en toda Nueva España, que el control de las fuerzas realistas pues se había ya restablecido, y desde luego pues quedaban focos de insurgencia en el sur, quedaban focos de insurgencia en Veracruz, como por ejemplo en la zona de Misantla, en la zona de Papantla y en otros espacios, pero bueno, había para aquellos años pues también hacia 1816 ya Morelos había sido capturado, y con eso pues también el movimiento se desmoralizó. El Congreso de Chilpancingo pues también no estaba pasando por sus mejores momentos, y debido a diferencias entre los líderes pues también se había desintegrado, y parecería bueno que finalmente las cosas habían ya vuelto, regresado, ¿no?, a la normalidad, pero eh, vamos a avanzar, ¿no?, y nos vamos a situar en el año de 1820, que ocurre un hecho muy importante, que pues unas tropas expedicionarias que tenían la misión de reforzar las fuerzas españolas en América, pues se amotinan en España, en el puerto de Cabezas de San Juan, y le reclaman al rey el restablecimiento de la Constitución española de 1812. El rey se ve obligado, el rey Fernando VII todavía se ve obligado pues a jurar la Constitución, y esto va a significar pues también un giro de tuerca, porque cuando parecía pues que ya las cosas pues a punto, por la fuerza de las armas, pues habían regresado a la normalidad, pues ahora con la llegada de la Constitución, pues implicaba que había que elegir otra vez nuevas autoridades, nuevas instituciones de gobierno, y esto pues otra vez, ¿no?, significaba pues construir nuevas alianzas. Y aquí pues vamos a ver que emergen figuras muy importantes en este momento, como Agustín de Iturbide, como Antonio López de Santana, como Guadalupe Victoria, que regresan a la primera escena política, Guadalupe Victoria, y entramos a la etapa final, ¿no?, de la consumación de la independencia, porque bueno, aquí Agustín de Iturbide comienza a enviar cartas a los jefes militares, explicándoles que pues no era necesario seguir con el derramamiento de sangre, sino que era importante pues construir un nuevo acuerdo, entenderse, hacer consensos, y esto pues significaba, bueno, determinar qué forma de gobierno vamos a adoptar. Vamos a hacer un gobierno moderado, vamos a establecer una forma de gobierno con una monarquía, vamos a seguir siendo gobernados por un miembro de la casa reinante española, y todos vamos a ser libres, todos vamos a ser iguales, y vamos a buscar la felicidad, ¿no? Entonces les ofrece esto, y es un ofrecimiento pues que entusiasma a la población, ¿no?, como vamos a poder observar, y poco a poco los principales líderes realistas, los comandantes, se van sumando a la causa iturbidista, ¿no? También desde luego Vicente Guerrero, que era el que encabezaba las fuerzas insurgentes en el sur, que era donde tenían más solidez, pues también se une al proyecto de Agustín de Iturbide, y van avanzando, ¿no?, van avanzando, y justamente aquí es donde otra vez pues vamos a ver que Veracruz, Jalapa entran en escena, porque pues Veracruz sigue teniendo su posición estratégica. Y primero vamos a observar cómo hacia el año de 1821, precisamente en el mes de mayo, pues las fuerzas insurgentes van a tomar la villa de Orizaba, y el coronel Evia, que va a defender las posiciones españolas. La última batalla se va a disputar por el control de las villas de Orizaba y Córdoba, se va a disputar en Córdoba, y justamente por eso los cordobeses recuerdan y conmemoran cada 21 de mayo esa batalla, porque significaba, bueno, la lucha decisiva en la cual pues las últimas fuerzas españolas
capitulan, se rinden y es entregada la plaza ya al ejército insurgente, lo que significaba pues ya el fin del control español sobre esas importantes poblaciones productoras de tabaco. Y aquí emerge y va cobrando cada vez más fuerza pues personajes veracruzanos muy importantes como Manuel Rincón, que ya tenía una trayectoria militar importante, que se había fogueado durante la guerra insurgente, y también pues Antonio López de Santana, ¿no? Otro jalapeño pues también que muy en ese momento pues que ha ganado mucha popularidad entre la tropa, un tipo muy hábil, un estratega también muy inteligente, que sabe, tiene carisma con la tropa, tiene ascendencia con la tropa, y después de triunfar en Córdoba, esto triunfa el 21 de mayo, y lleva sus fuerzas hacia Jalapa, que aquí es interesante porque bueno, es enviado para tomar la villa de Jalapa. Santana se establece en el campo de las ánimas, como así se le llamaba, ¿no? En terrenos pertenecientes a la Hacienda de las Ánimas, actualmente aquí en la salida hacia Veracruz. Ahí fija su campamento y comienza el intercambio epistolar con el ayuntamiento de Jalapa, con también el gobierno político y militar de Jalapa, que era el coronel Obelgoso, el coronel español, que era el que tenía a su cargo la villa de Jalapa y el que comandaba las últimas fuerzas defensoras españolas, y le emplaza, ¿no? Para que se rindieran, para que entregaran la plaza. Le escriben al ayuntamiento también. El ayuntamiento de Jalapa pues recibe la primera carta el 27 de mayo, es justamente por las fechas ya en las que se estará transmitiendo esta presentación, y bueno, el ayuntamiento pues resuelve que no tiene facultades para pues tomar una decisión sobre si se rinden o no se entregan, sino que era una prerrogativa que le correspondía justamente al gobernador, al comandante político y militar de Jalapa, y el Obelgoso decide pues no entregar la plaza y ofrecer resistencia, ¿no? Viene, o sea, Santana le exhorta nuevamente al día siguiente que pues que entregaran, que se rindieran, le fija un plazo, pero este no es aceptado y bueno, se incursiona, ¿no? En Jalapa. Para entonces ya no estaba lo suficientemente bien defendida como sí lo estaba en los años 1812, 1813 hasta 1815, donde sí había puesto una estrategia y una estructura defensiva que sí permitieron repeler ataques enemigos de Jalapa. Para entonces, pues las crónicas de aquel momento hablan ya de barreras defensivas ya muy débiles. Las fuerzas americanas, al mando de Antonio López de Santana, pues entraron ya por el área del Calvario, también entraron por la garita de Veracruz, y fue atacada Jalapa por diferentes frentes, ¿no? Incursionaron primero por la zona de la Plaza del Rey, o sea, donde dijimos que es actualmente el Mercado Jáuregui. También incursionaron ya en la zona en el área de la plaza central de la Villa de Jalapa, afuera de la parroquia, donde hay es catedral, y no quedó más remedio a las fuerzas españolas que negociar la capitulación de Jalapa, porque pues ya no había recursos con que defenderla, no había armas, no había suficientemente los hombres suficientes pues para repeler un ataque, y se arregló la capitulación, los términos de la misma, en la que pues las últimas fuerzas realistas se retirarían a sus cuarteles y posteriormente procederían a evacuar Jalapa para dirigirse hacia la capital del virreinato, todavía la Ciudad de México, que seguía en manos del gobierno español, ¿no? Entonces, todos aquellos habitantes que eran fieles a la causa realista, pues no iban a ser
molestados ni en sus personas ni en sus propiedades, y bueno, se les iba a permitir continuar habitando en la villa de Jalapa y llevando a cabo pues sus actividades cotidianas. Y pues con ello, ¿no?, se cumple el 30 de mayo, es el 30 de mayo de 1821, es cuando ya finalmente es entregada Jalapa, es tomada formalmente por las fuerzas insurgentes al mando de Antonio López de Santana. Se asiste a una misa a la iglesia parroquial, se ha entonado un Te Deum justamente como agradecimiento a la victoria, y con esto, bueno, se le daba todo el significado ceremonial que constituía pues ya el final de la ocupación española, ¿no? O sea, uno de los principales puntos de resistencia del gobierno español pues finalmente había sido ya tomado, y con esto en Veracruz pues quedaban ya los últimos reductos realistas, desde luego la ciudad de Veracruz, que será también de los últimos puntos que serán eh, que permanecerían unos meses más bajo el control español. Hay que recordar, bueno, que los tratados de Córdoba son firmados en el mes de agosto de 1821, que en septiembre de 1821 es firmada el Acta de Independencia y entra el ejército triunfal a la Ciudad de México. Entonces todavía digamos que entre la capitulación, entre el fin del dominio español sobre la villa de Jalapa y la consumación de la independencia, pues todavía transcurrirán 3, 4 meses, ¿no? Entonces, por un lado, las fuerzas españolas se marchan a la Ciudad de México, todavía la ciudad de Puebla será disputada militarmente, la Ciudad de México pues también tardará unos meses en ser entregada, y las últimas también tropas españolas estarán en Veracruz y después se trasladarán a la fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿no?, que permaneció todavía hasta el año de 1825 bajo el control del ejército español, ¿no? Y como todavía durante el año 1822, 1823, desde San Juan de Ulúa se bombardeaba a la ciudad de Veracruz. Entonces podemos irnos dando cuenta cómo pues, es importante, vale la pena también traer a la memoria estos acontecimientos, porque pues Jalapa sí constituye, la toma de Jalapa, pues uno de los acontecimientos que contribuyeron pues, a la consumación de la independencia nacional. Es cierto, no fue el evento decisivo, pero sí es significativo porque pues podremos establecer que el 30 de mayo de 1821, que justamente están ya por cumplirse 200 años, pues es cuando pues ya Jalapa formalmente pasa a ser un gobierno, una villa pues ya independiente, ¿no?, ya administrada, gobernada por las fuerzas americanas, las fuerzas del proyecto independentista. Y después de esto, ¿qué sigue para Jalapa?, ¿no? Es importante porque pues, es cierto que después de la independencia, la Nueva España se convierte en el primer imperio mexicano y al mando de Agustín de Iturbide, y también las cosas no cambiaron mucho en cuanto a cómo estaba la sociedad, cómo estaba el gobierno, y siguió funcionando el ayuntamiento. Hubo muchos problemas que resolver, como por ejemplo cómo restablecer la paz pública, cómo reactivar también la economía, de qué forma aplicar las ideas liberales sobre propiedad, sobre comercio, sobre agricultura. Era importante recuperar el esplendor que se había perdido, y al mismo tiempo pues era importante posicionar a Jalapa y a Veracruz otra vez, ¿no?, como un referente para el comercio nacional. Y Jalapa no nació en la vida independiente siendo capital, ¿no?, de la provincia. La capital seguía
estando ubicada en Veracruz. Bueno, todavía es un asunto ahí de debate entre los historiadores, por qué la capital se traslada de Veracruz a Jalapa, pero pues todo parece indicar que se debía también a un asunto pues de que en Jalapa, es cierto, estaban establecidos los intereses de la comunidad de comerciantes de Veracruz y había muy fuertes vínculos, y también porque había que garantizar la seguridad de las instituciones. Entonces, los poderes públicos de la Intendencia de Veracruz, que la Intendencia es el antecedente del Estado de Veracruz, pues van a trasladarse también a Jalapa, de tal suerte que hacia 1823, que se jura, se proclama la República Federal Mexicana, y se establece el Congreso de la Unión, se establecen los congresos estatales, se establecen los estados que integran la República Mexicana, pues ya los poderes, la capital va a establecerse en Jalapa, ¿no? Lo cual pues va a iniciar pues una nueva etapa en la vida de Jalapa, porque pues de sacudirse, digamos, de transitar, de sacudirse el dominio colonial español, posiblemente va a emerger ya como la capital de la provincia, ¿no? A costa de pues otras poblaciones que lo reclamaban, como Veracruz, como Córdoba, como Orizaba, ¿no? Que también, bueno, era una posición sumamente anhelada. Entonces, digamos que a manera de recapitulación, pues podemos observar cómo pues Jalapa tiene un lugar pues que vale la pena reflexionar, que vale la pena valorar, ¿no? Como pues ciertamente, como muchas otras poblaciones dentro de la Nueva España, dentro del naciente México, pues también tienen, por su lugar estratégico, por su importancia comercial, eh, por, van a ser pues un punto de referencia, un lugar importante en la definición del curso de los acontecimientos nacionales. Entonces, Jalapa fue importante para la corona española, para sus intereses durante el periodo colonial tardío. Tiene una población pujante que reclama su lugar, sus privilegios, su predominio político, social y económico. Durante la Guerra de Independencia, como lo podemos ver, pues también se afirma como un espacio que fue muy disputado por las fuerzas realistas, por las fuerzas insurgentes, también derivado de su importancia estratégica, y pues vamos a ver que pues después de una guerra pues muy desgastante, muy cruel, en la que, como dije anteriormente, pues se perdieron muchas vidas, en la que la economía pues también se vio severamente afectada, pues Jalapa se reconstituye, trata de recuperar su normalidad, pero no obstante pues también se vuelve nuevamente un escenario de disputa, de defensa, porque al tener Jalapa ya bajo el control insurgente, pues significaba que ya prácticamente con eso eh, se aseguraba el control del camino nacional, el control del tránsito comercial, e implicaba prácticamente ya dejar aislado a Veracruz, y con ello pues fue un paso muy importante en el proyecto de Agustín de Iturbide y del Ejército Trigarante por alcanzar la independencia nacional, tal como se consumaría entonces en el mes de septiembre de 1821, ¿no? Donde pues ya un nuevo proyecto de organización nacional va a comenzar, y donde pues desde Jalapa como desde otras poblaciones de Veracruz pues también se jugará ya un papel muy importante en los años que van a venir, y que será pues el escenario para construir una nueva República Federal, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo puedo señalar en esta conferencia, destacando, bueno, pues sobre todo el punto focal en los 200 años del fin del régimen español en Jalapa. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, y bueno, agradezco nuevamente a los organizadores de esta actividad por brindarme este espacio para pues compartirles estas reflexiones. Muchas gracias.